Buenos días, estimados estudiantes. Soy la docente María Emilia Vázquez, docente a cargo de la materia de investigación jurídica. El tema que nos ocupa revisar el día de hoy es sobre las técnicas de la investigación. Espero que sea de su agrado y pueda ser utilizado para un correcto estudio. Iniciamos entonces la revisión acerca de las técnicas utilizadas en la investigación jurídica dentro de nuestra materia justamente de investigación jurídica. De manera inicial debemos saber qué se entiende por técnica. Para iniciar el estudio del presente tema es importante analizar los conceptos referidos al término técnica. Esta palabra ha tenido varios debates a lo largo de los años, ya que el problema siempre fue diferenciarlas de los conceptos de ciencia, arte y praxis. La palabra técnica proviene de la voz griega teknikes, que significa arte, de lo cual podemos deducir que para los griegos técnica y arte significaba lo mismo. Sin embargo, la distinción entre arte y técnica empezó a delinearse en la Edad Media y Edad Moderna cuando apareció la máquina. Esto hizo que se dé un cambio y que se entienda que el tecnicismo era un sinónimo del maquinismo. Conceptualizando la palabra técnica, diremos que es un procedimiento a través del cual nos valemos para llegar a un determinado objetivo planteado con anterioridad. Con técnica nos referimos también a las herramientas que utilizamos para llegar a nuestros objetivos. Estas son la entrevista, la observación, la encuesta, etc., mismas que iremos definiendo poco a poco a lo largo de nuestro estudio. Lo que debemos tener muy claro es que técnicas de investigación y herramientas de investigación son sinónimos. La primera técnica a revisar será la observación. Conceptualizando a esta, diremos que consiste en observar atentamente un fenómeno, hecho o caso y registrarlo para su posterior análisis. Es el método de investigación más primitivo y a la vez más moderno, llegando a fundamentarse científicamente su utilización. Existen de esta forma dos clases de investigación, tanto la científica como la no científica. Veremos a continuación los pasos para una correcta investigación. Entre ellos tenemos determinar el objetivo, situación o hecho que se va a observar, es decir, debemos tener claro qué es el hecho que se va a observar y qué queremos alcanzar con esta observación. Estos serán los objetivos propios de la investigación. Determinar la forma como se van a registrar los datos. Estos pueden ser mediante grabaciones, mediante escritos, mediante fotografías, para almacenar de manera correcta la información y poder utilizarla una vez que ya debamos sacar conclusiones o ya debamos sacar resultados. Observar cuidadosa y críticamente. No es suficiente observar de manera espontánea, de manera rápida, sin profundidad y sin análisis, ya que no obtendremos buenos resultados. Registrar los datos observados. Como habíamos dicho, es necesario registrar cada uno de los detalles que vayamos observando, esto con la finalidad de obtener buenos resultados. Analizar e interpretar los datos. Esto es un paso muy importante, ya que una vez que hemos observado el hecho, caso o situación dentro de la investigación, vamos a tener que interpretarlo y determinar para qué nos va a servir cada hecho observado. Y por último, elaborar las conclusiones, que serán los resultados que obtendremos de nuestra investigación. Tenemos así también recursos auxiliares dentro de la observación. Entre estos están las fichas, que serán una forma muy rápida de recabar información de la cual podremos nosotros acceder la próxima vez que necesitemos de dicha información de una forma más sencilla. Los récords anecdóticos serán, como su nombre lo dice, anécdotas que se irán grabando durante la investigación o durante la observación, anotando fechas, horas, etcétera, que nos pueda dar luces de en qué forma pasó los hechos observados. Grabaciones, como sabemos, la mente es frágil, por lo tanto siempre es mejor grabar, fotografiar igualmente, que es otro recurso auxiliar, con la finalidad de obtener una mejor información. Y por último, la lista de chequeo de datos, a través de la cual se establecerá si hemos realizado todo lo que se había propuesto en un principio. Existen de igual manera modalidades de observación científica.
Entre ellas tenemos la directa e indirecta. La directa es cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho investigado. La indirecta es cuando el investigador conoce el hecho a través de observaciones, pero estas realizadas por terceros. También está la modalidad participante y no participante. La primera será cuando el investigador se incluye en el grupo investigado para obtener la información deseada, mientras que la no participante es cuando la información se recoge desde afuera sin intervenir en el hecho observado. Otra modalidad es la estructurada y no estructurada. Estructurada será la que ha sido cuidadosamente preparada utilizando todos los materiales necesarios, siendo estos cuadros, fichas, tablas, etc. Mientras que la no estructurada prescinde de elementos técnicos y solo se justifica cuando el investigador realiza algo de imprevisto. Tenemos las modalidades de campo y de laboratorio. De campo es el recurso principal dentro de una investigación descriptiva. Se realiza donde ocurren los hechos mismos. Y de laboratorio se realiza en lugares preestablecidos tales como bibliotecas, laboratorios, museos, etc. Pasamos a la siguiente técnica de investigación, la entrevista. Conceptualizando, diremos que es uno de los procedimientos más utilizados en la investigación social. En la entrevista, el entrevistador solicitará información al entrevistado o investigado, donde coexistirá una interacción verbal. Esta se lleva a través de la técnica de recopilación, que va desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre. Existen varias formas de entrevistas. A continuación veremos cuáles son. Entrevista estructurada. Toma la forma de un interrogatorio. Las preguntas se plantean en el mismo orden y con los mismos términos. Entrevista no estructurada. Deja mayor libertad a la iniciativa de la persona interrogada y del entrevistador. Se trata de preguntas abiertas respondidas en una conversación. La entrevista focalizada. El entrevistador tiene una lista de temas a estudiar. Se utiliza en situaciones particulares muy bien determinadas. Tenemos también la entrevista clínica. A través de la presente entrevista se estudiarán motivaciones y sentimientos que se manifiestan en el actuar de las personas. Y la entrevista no dirigida, en donde el informante tiene completa libertad para expresar sus pensamientos y sentimientos. La función del entrevistador únicamente es de guía dentro de la charla. Existen principios directivos de la entrevista. Vamos a revisar cada uno de ellos. En primer lugar, el contacto inicial. Charlar amistosamente con el entrevistado es importante. Cualquier tema de la actualidad, esto será para obtener la confianza de dicho entrevistado y eliminar las tensiones que puedan haber en el ambiente. El entrevistador deberá explicar la finalidad de la entrevista, las personas que lo patrocinan, etc., para evitar confusiones con el entrevistado. Se debe destacar en este punto el carácter confidencial de la información proporcionada por el entrevistado. Como segundo principio directivo tenemos cómo formular las preguntas. Para realizar una entrevista estructurada, las preguntas deberán ser mucho más metódicas. Debemos seguir las siguientes recomendaciones. Primero, las preguntas deben ser formuladas en el mismo orden en que se presentan en el formulario a todos los entrevistados. Segundo, es conveniente utilizar frases de transición, como por ejemplo, ¿le parece si seguimos con, veamos ahora el siguiente tema? Y tercero, han de hacerse breves comentarios que ayuden a mantener la comunicación y ésta permanezca siempre activa. Como tercer principio tenemos registrar las respuestas. Es sumamente importante la anotación de las respuestas, ya que la mente es frágil y se podrían distorsionar por causa de elementos subjetivos del entrevistador. La anotación mientras se desarrolla la entrevista permite recoger con fidelidad y veracidad la información proporcionada por el entrevistado. Como cuarto principio directivo, tenemos la terminación de la entrevista. Todas las entrevistas deben terminar con cordialidad y dejar la puerta abierta para futuros encuentros. Hay que saber cortar el interrogatorio en el momento oportuno para no incomodar al interrogado. Seguimos con nuestra próxima técnica de investigación, esta es la encuesta. La encuesta es una técnica que consiste en entregar a la persona que está dentro de la investigación
unas preguntas para que sean llenadas por ella libremente. El cuestionario es un listado elaborado de forma técnica que tiene por objeto lograr información de un sector más o menos amplio de la población sobre un tema específico. Se diferencia de la entrevista en que ésta puede ser aplicada en un universo más amplio, pero en menos. ¿Cómo se elabora un cuestionario? Primero, debemos definir el asunto que se va a investigar y los objetivos de la tarea. Segundo, elaborar una lista de aspectos que se van a preguntar. Tercero, la elaboración misma de las preguntas. Como cuarto punto tenemos la elaboración de las instrucciones para llenar el cuestionario. Esto hará que la persona entrevistada o el investigado llene de mejor forma y más que todo de forma correcta el cuestionario. Quinto punto, probar el cuestionario para determinar su validez y confiabilidad. Las condiciones de un cuestionario son las siguientes. Primero, deberá utilizar un lenguaje sencillo para que el entrevistado pueda responder rápida y correctamente. Comenzar a preguntar de lo simple a lo complejo. Esto hará que todo sea mucho más fácil para el entrevistado. Evitar contradicciones entre una u otra pregunta. Utilizar una pregunta para cada asunto, es decir, no meter varias preguntas dentro de una sola. Evitar la doble negación para evitar confusión en el entrevistado y dejar espacio para cada contestación del encuestado. Seguimos con la siguiente técnica de investigación, como es el test. El test tiene por objeto lograr información sobre rasgos de personalidad y conducta del individuo a través de actividades o preguntas. Estas son muy utilizados en psicología y pedagogía y pueden ser de mucha ayuda en las ciencias penales, especialmente en criminología. Las características de un test son las siguientes. Debe ser válido, es decir, solo se debe investigar aquello que se pretende. Debe ser confiable. Los datos o resultados deben ser los mismos siempre que se los examine. Debe ser objetivo. Evitar todo riesgo de interpretación subjetiva. Debe ser sencillo y claro, escrito en lenguaje fácil para los investigados. Y debe ser interesante, es decir, motivar el interés del investigado. La siguiente técnica de investigación es la lectura científica. Tratándose de una lectura científica, no es suficiente una lectura común y sin profundidad ni propósito específico. Para una investigación es necesaria una lectura mucho más profunda y seria. El investigador tiene que aprender a utilizar correctamente los materiales de estudio y extraer con facilidad las ideas principales de un escrito. Existen instantes de la lectura científica, estos son la lectura silenciosa y rápida, la lectura pausada de lo mismo y la lectura crítica. La lectura silenciosa ayuda a tener una primera idea o una idea general del contenido leído. La lectura pausada de lo mismo ayuda a extraer las ideas principales y trasladarlas a fichas mnemotécnicas para poder clasificar de mejor forma la investigación. La lectura crítica ayuda a sacar criterios y conclusiones propios del lector, mismos que podrán incluir en su informe final de investigación. La redacción como siguiente técnica de investigación. El investigador comenzará a tener una visión en conjunto del tema a elaborar mediante la lectura del plan y la construcción mental del contenido de cada capítulo. La redacción debe empezar por el cuerpo del trabajo, procurando un orden riguroso en el desenvolvimiento del trabajo para no saltar ideas importantes. Es aconsejable escribir en hojas movibles para una mejor organización en caso de que se deban agregar o quitar ideas. La redacción del informe final se podrá hacer de la siguiente forma. Utilizando el estilo científico en el ámbito jurídico, se tienen ciertas cualidades. Estas son claridad, oportunidad, objetividad y elegancia. La claridad referida también a la pureza del lenguaje, a la propiedad en la utilización de los términos, a la precisión, concisión, así como también la simplicidad del idioma. Sin embargo, si se trata de una composición, se podrán escribir a través de párrafos, utilizando muy bien los signos de puntuación, citas, referencias y notas, así también utilizando oraciones y frases. Por último, tenemos las citas como técnica de investigación. Es un aspecto muy importante en la redacción del informe por cuestiones metodológicas, pero sobre todo por la honestidad académica. Una cita se determina cuando respetamos derechos de autor al haber tomado textualmente la idea de éste.
Existen diferentes formas de citar, entre ellas Chicago, Harvard, Ghost, etc. Y cada una se utiliza para ramas específicas de la ciencia. Tenemos algunos ejemplos de citas. Obra impresa con un autor. Se escribirá primero el apellido, seguido de una coma el nombre, entre paréntesis el año, el título, lugar de publicación y la editorial. Obra impresa con 2 o más autores, igualmente el apellido, el nombre, seguido de la coma y el apellido y el nombre del siguiente autor, título, lugar de publicación y editorial. Libro en versión electrónica, el apellido seguido de una coma y por el nombre, el año entre paréntesis, título y recuperado de, y tendremos que poner la URL, que es decir, la página de donde se sacó la información. Y el artículo web igualmente será el apellido seguido del nombre, entre paréntesis la fecha, el título de la página, el lugar de publicación, casa publicadora y dirección de donde se extrajo el documento, que de igual forma es la URL. Para citar debemos tomar en cuenta lo siguiente. Primero, el orden en que se expresa la información de la obra y los signos de puntuación que se utilizan entre cada uno de ellos. Segundo, el apellido del autor se escribe la primera letra con mayúscula y a continuación solo se indican las iniciales del nombre separadas por un punto. Tercero, el año de edición de la obra va entre paréntesis. Insistimos, solamente consta el año, mas no el mes, no el día. Cuarto, el título se escribe en letra cursiva, con la primera letra en mayúscula. Obviamente hay que respetar nombres propios y más particularidades del título de la obra, pero no va en mayúscula sostenida. Quinto, el lugar de la publicación, que se refiere a la ciudad o el país de publicación de la obra. Y por último, la editorial en que se publicó la obra, esto va al final de la cita. La URL que se indica en los artículos en línea debe ser completa por más extensa que sea. Estas han sido las técnicas utilizadas en la investigación jurídica. Espero que haya sido de mucha ayuda para su estudio. Gracias por su atención.